Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy comentaré algunas consideraciones que tratan acerca de la historia y la numismática como ciencia y, digamos, el esfuerzo porque una publicación numismática tenga el máximo de rigor científico, se entiende, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto viene un poco motivado por algunas reflexiones que hizo Xavier Sanahuja, el doctor en historia, y bueno, yo creo que muy conocido y valorado numismático, ¿vale? Sobre todo en el periodo de los Austrias, aunque ha tratado mil temas diferentes, ¿no? Relativos a las monedas, ¿de acuerdo? Entonces, Xavier Sanahuja explicaba pues que la historia, según su opinión, pues no era bien una ciencia y que, digamos, tenía falibilidad, ¿no? Y que, bueno, que entonces sí que se apoyaba en estudios, digamos, digamos, más concretos, ¿no? Que quizás sí que se acercaban más a un estatus de ciencia. ¿De acuerdo? También estuvo explicando a Sanahuja. Todo esto hablo de la entrevista que le hizo Rubén en Fabulis Intempore, ¿eh? ¿De acuerdo? Este canal de YouTube que, bueno, creo que está muy bien y que últimamente está haciendo unos vídeos pues muy incisivos en el sentido de que habla con gente importante, que trata temas, yo creo que interesantes. No se limita a opinar, como por ejemplo estoy haciendo yo ahora desde mi casa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, bueno, es un canal muy interesante, Fabulis Intempore, ¿vale? Y entonces, en este canal, pues se hizo hace poquito una entrevista a Xavier Sanahuja, ¿vale? La segunda que yo he visto en la red, la primera la hice yo y la segunda la ha hecho él. Y entonces, pues bueno, trataba todos estos temas y Xavier Sanahuja también trataba el tema de cómo se esforzaba en que, por ejemplo, las descripciones o, digamos, el establecimiento de las distintas variantes de monedas, en un esfuerzo de catalogación, pues fueran lo más precisas y objetivas posibles, ¿vale? Entonces, bueno, estuvo contando cómo evitaba cierto tipo de clasificaciones y cómo buscaba otro tipo de consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco sobre estos temas porque pienso que valen la pena, ¿de acuerdo? En la entrevista quedaron un poco diluidos en el sentido de que se habló de muchas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, quizá vale la pena hacer un vídeo específicamente sobre estos temas, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, primero a mí me gustaría reflexionar un poco sobre si la historia y la numismática son una ciencia o no, ¿de acuerdo? Um, bueno, ¿por qué la historia? Si el canal va de numismática. Bueno, porque la historia, digamos, son unos estudios, digamos, que muchas veces están muy relacionados con el estudio de las monedas, ¿de acuerdo? Al igual que a lo mejor la geografía, o la historia del arte, o la economía, ¿vale? O yo qué sé, o la filología, ¿vale? O sea, el estudio concreto de ciertas lenguas, etcétera. Entonces, pues bueno, a ver, uh, la historia es una ciencia. A ver, Dios, mi parecer es que sí que es una ciencia. Lo que pasa es que, claro, no podemos considerarla una ciencia en el mismo sentido que a lo mejor hablamos, por ejemplo, de la química o de la física o de las matemáticas. ¿De acuerdo? Digamos, hay distintas maneras de hacer ciencia, ¿vale? Y lo que determina si es una ciencia o no es su grado de falibilidad, ¿vale? O sea, hasta qué punto pueden equivocarse, sino la metodología que utilizan, ¿de acuerdo? En filosofía, ¿vale? O en filosofía de la ciencia, normalmente se hace como una clasificación de las ciencias en función de esa metodología. Entonces, lo que tenemos por un lado son las ciencias formales, que no tratan un aspecto en concreto, sino tratan sobre la relación de ciertos elementos, que seguro que no se ha entendido nada de lo que he dicho, ¿vale? Pero si pongo ejemplos yo creo que se entenderá mejor, que es
son, por ejemplo, las matemáticas y la lógica, ¿vale? Las matemáticas y la lógica no observan el mundo, sino que lo que hacen es estudian pues sus ecuaciones, las proposiciones lógicas, ¿vale? Que si las derivadas, que si matrices, ¿vale? O sea, estudian, digamos, números y frases, podríamos decir, ¿vale? Y entonces miran hasta qué punto se pueden derivar nuevas afirmaciones de las afirmaciones anteriores, ¿vale? Entonces, las matemáticas y la lógica, a grandes rasgos, lo que hacen es utilizar el método deductivo, ¿vale? O sea, se parte de unos axiomas, unas afirmaciones iniciales que no se cuestionan, y dándolas por supuesto, pues se forjan relaciones que son de carácter necesario, es decir, que son de carácter obligatorio. De tal manera que al final, por ejemplo, si nos han dicho que existe una granja con 1000 gallinas y que cada gallina pone 7 huevos por semana, pues si nos preguntan cuántos huevos han puesto esas gallinas en una semana, que eran 1000, recuerdo, y ponían 7 por día, 7 a la semana, disculpad, pues entonces la solución obligatoria es pues que al cabo de una semana tenemos 7000 huevos, ¿de acuerdo? Y eso, fijaos que es un resultado 100% válido, o sea, no hay margen de error. O sea, si dices que son 6999, pues ya has resuelto mal el problema, ¿no? Lo mismo ocurre con la lógica, ¿vale? O sea, si dices, por ejemplo, si llueve, me mojo. Llueve, conclusión, me mojo. Pues eso tiene un 100% de efectividad. Otra cosa es si en la realidad llueve o si existe realmente esa granja con 1000 gallinas o si realmente cada gallina pone 7000, o sea, si pone 7 huevos por semana, ¿de acuerdo? Pero, digamos, se da por supuesto una serie de cosas y luego se llega a una solución, digamos, 100% efectiva, ¿vale? Eso solo sucede con las mates y la lógica. Y por eso se les llama ciencias exactas, ¿de acuerdo? Porque no tienen margen de error. Ahora bien, cuando nosotros queremos saber qué pasa en el mundo, tenemos que mirarlo, tenemos que observarlo, ¿no? Y ahí es donde entran ya otro tipo de ciencias con un grado de seguridad menor, que son las ciencias empíricas porque observan, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que observen, se les llama empíricas naturales o empíricas sociales, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Esas ciencias ya no tienen un 100% de efectividad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la física, la química, utilizan métodos, digamos, basados en la experimentación, ¿vale? Lo que hoy a veces es mal llamado método científico, ¿vale? Realmente el nombre técnico es método hipotético deductivo, ¿vale? En el que tú observas, elaboras una hipótesis, digamos, forjas un experimento en el que lo pones a prueba a esa hipótesis y luego, pues bueno, si te va dando buenos resultados que tú esperabas, pues digamos, vas aceptando provisionalmente esa hipótesis, pero luego, en el momento en el que un experimento te dé un mal resultado y que esté claro que no hay un error en la elaboración del experimento, pues esa hipótesis está mal y hay que retocarla, ¿vale? Hay que irla puliendo, mejorando, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo, si yo digo que el agua hierve a 100 grados, ¿vale? Y me da muchas veces que eso es así, de momento lo aceptaré. Pero si en lo alto de una montaña resulta que ese agua no hierve a 100 grados, sino que hierve a una temperatura ligeramente distinta, pues tendré que modificar esa hipótesis de a qué temperatura hierve el agua, ¿vale? O sea, tendré que añadir otras variantes. Yo qué sé, quizá la presión del aire, ¿de acuerdo? Y eso sucede pues con la biología, con la química, ¿vale? Con la física, con muchas ciencias naturales. Entonces, la historia está englobada, como otras ciencias, está englobada entre las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que hay, por ejemplo, con la historia, es que no se puede poner la Segunda Guerra Mundial en un laboratorio. No podemos poner la guerra del Vietnam o la guerra de Ucrania, por poner ejemplos, ¿no? ¿De acuerdo? En un laboratorio, o sea, no se pueden repetir experimentalmente, ¿de acuerdo? Digamos que hay demasiados protones, neutrones y electrones implicados, ¿no? No te caben en el laboratorio. Entonces se tiene que estudiar de otra manera, ¿vale? Entonces la historia lo que hace básicamente es
recoge todos los documentos de los que es capaz y a partir de ahí hace una interpretación de todos esos datos. Pero no hay una contrastación experimental, ¿de acuerdo? Lo que sí que puede suceder es que, por ejemplo, un historiador diga algo y más adelante aparezca un documento o un dato que rebata esa afirmación, ¿de acuerdo? En ese sentido, Xavier Sanahuja es por lo que dijo que la historia no era una ciencia, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que sucede es que es una ciencia social, ¿de acuerdo? Y el objeto de estudio es tan amplio, pues que la falibilidad de la historia pues es muy grande, ¿de acuerdo? Porque tiene que tratar demasiadas variables, no pueden estar todas en la mente del historiador que trata de comprender el pasado. Entonces, ¿por qué dijo que las otras ciencias en las que a lo mejor se basa la historia sí que eran ciencias o eran un poquito más fiables? Bueno, porque tratan un objeto de estudio que, aunque sea también inmensamente grande, pues es algo menos grande, digamos, ¿vale? Por ejemplo, la numismática, yo entiendo que es una ciencia social, ¿de acuerdo? También tiene margen de error, cómo no, pero claro, al tratar solo de monedas o de temas relacionados con la moneda, pues ya no tiene que estudiar tantas cosas como la historia. ¿Que son muchas y son inabarcables? Sí, pero ya son menos. O sea, al numismático no le interesarán, por ejemplo, las botas que llevaba pues el fabricante de monedas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿interesa la historia al numismático? Sí, pero ya en un segundo plano. ¿De acuerdo? Y en ese sentido es en el que seguramente Sanahuja pues decía que la historia se basaba en muchos otros estudios, como por ejemplo la numismática, y esos estudios quizá al abarcar menos, pues aprietan un poco más. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que son consideraciones muy interesantes, ¿vale? No entraré aquí en el tema que a veces ya he tratado de que, como yo considero que la numismática es una ciencia social, bueno, no es que lo considero yo, es que por definición en teoría debería definirse así, ¿no? Su reconocimiento como ciencia yo creo que está bastante claro. Incluso los que subordinan, por ejemplo, la numismática a la historia, la denominan habitualmente ciencia auxiliar de la historia, por tanto es ciencia, ¿no? Ciencia auxiliar, ¿vale? Lo que pasa es que yo considero que no tiene por qué ser ciencia auxiliar. O sea, tú puedes hacer historia y utilizar la numismática como una manera de conocer el pasado, pero también tú puedes directamente pretender solo comprender todo el tema de las monedas y entonces utilizas la historia como ciencia auxiliar de la numismática. ¿De acuerdo? O sea, que todo depende del enfoque con el que se realicen los estudios. Pero que digamos que la numismática tiene un grado de rigor elevado, aunque no llegue al 100%, sí. Que la numismática es una ciencia social, sí. ¿Vale? Que es falible, sí. Pero que se puede hacer de manera rigurosa, sí. Y de hecho, el mismo Sanahuja en esta entrevista pues estuvo contando un poco sus esfuerzos porque, digamos, porque el libro que estaba elaborando junto a Jarabo de los vellones de los Austrias y la plata de los Austrias, y entiendo que también lo hará con los oros de los Austrias, ¿de acuerdo? Y otras publicaciones que vaya haciendo, pues que intentaban minimizar ese error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, dijo algo muy interesante, ¿vale? Al menos metodológicamente, ¿de acuerdo? No sé si los que habéis visto la entrevista, pues os fijasteis en este detalle, y es que cuando él estaba haciendo la catalogación de las distintas variantes, para distinguir unas variantes de otras, comentó que intentaba distinguir a unas variantes de otras por criterios que fueran objetivos y no subjetivos. Os pongo un ejemplo. Si tú dices que una moneda, una variante, se distingue de otra porque tiene un color más clarito, o las letras son más grandes o más pequeñas, quizá eso no es suficientemente claro. ¿De acuerdo? Igual que, y esto sucede también, por ejemplo, cuando se establecen los grados de conservación. ¿De acuerdo? Cuando tú dices que está bien o muy bien conservado, excelentemente bien conservado, no deja de haber un grado de subjetividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso
es complicado, ¿no? Es como cuando alguien te dice, sí, sí, había algunas personas, había bastantes personas. Claro, ¿qué quiere decir algunas? ¿Qué quiere decir bastantes? O sea, no es suficientemente específico. No es como si te dicen hay 3 personas o hay 15 personas. O sea, eso ya es más claro, más objetivo. ¿De acuerdo? Entonces él estaba buscando eso, esa objetividad en, digamos, a la hora de establecer las variantes de catalogación. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es un esfuerzo que viene de muy lejos, ¿de acuerdo? Os pongo solo algunos ejemplos, ¿vale? Pensad que todo lo que es los esfuerzos por pulir, por mejorar la metodología científica, por ejemplo, ya tenemos precedentes y no me extrañaré que hubiera anteriores, ¿vale? Pero os cito algunos, por ejemplo, ya en la filosofía del Renacimiento. La filosofía del Renacimiento, por ejemplo, tenemos a un señor que se llama Francis Bacon, que se esfuerza en que las ciencias, yo entiendo las ciencias naturales, pues se basen en el método inductivo, es decir, generalizar cierto tipo de afirmaciones a partir de numerosos casos singulares, ¿vale? Entonces, un poquito más adelante, por ejemplo, tenemos a Galileo Galilei, ya sabéis, el del telescopio, el que decía que la Tierra se movía y entonces la Iglesia eso no le gustó y lo juzgó y el pobre Galileo se tuvo que retractar en público y bueno, un poco más y lo queman, ¿no? Pues Galileo Galilei, él por ejemplo decía que digamos, había que estudiar y distinguir las cualidades que fueran, digamos, matematizables, ¿no? Entonces, y había otras cualidades que en opinión de él pues no eran matematizables, ¿vale? ¿Qué puede ser matematizable? Por ejemplo, pues que la forma de un objeto sea cuadrada, por ejemplo, o que sea redonda. En cambio, que un objeto sea rosa, o magenta, o rojo, o vermellón, o púrpura, fijaos que ahí ya empieza a entrar un poco la subjetividad, ¿no? Supongo que todos, bueno, no sé si os pasa, a mí como licenciado en filosofía me da por pensar en estos temas, ¿no? Si supongo que a veces os habéis parado un poco a pensar, por ejemplo, en que hay dos objetos que son digamos, nombrados como verdes, pero el verde de uno no es exactamente el verde del otro. Entonces, ¿cuál es más verde realmente, no? O sea, el verde se compone de muchos verdes distintos, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo un verde deja de ser verde para ser un amarillo? O para ser, yo que sé, un azul, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de consideraciones, pues son complejas en el fondo y no tienen una respuesta fácil, ¿no? Entonces, en Galileo lo que decía era que, pues que para no meterse en berenjenales, lo que debían hacer los científicos era buscar centrarse en las características de las cosas que fueran fácilmente matematizables, ¿no? Con el tema del color, simplemente os diré que con el tiempo, pues el color sí que se ha podido matematizar, ¿no? De ahí que, por ejemplo, los ordenadores pues puedan establecer, ¿no? Puedan mostrarnos cosas de un color o de otro, ¿de acuerdo? Pero en época de Galileo, pues eso no sucedía, ¿de acuerdo? Más adelante, por ejemplo, tenemos a John Locke, ¿vale? Otro filósofo que trata temas también pues, de índole científica, ¿no? Y John Locke, tanto Galileo como John Locke son del siglo XVII, ¿vale? 1600 y pico. Entonces, John Locke dirá, por ejemplo, que las cosas, que las sustancias, pues tienen cualidades primarias, secundarias y terciarias, ¿vale? Digamos que mejora un poco la reflexión de Galileo. Y entonces lo que dice es que las cualidades primarias pues son las objetivas, es decir, las que distintos observadores pues estarán de acuerdo todos en ellas, ¿vale? Y entonces las cualidades secundarias, como puede ser el sabor, el olor, ¿vale? El color, pues todo eso ya sería más bien secundario, ¿vale? Serían cualidades subjetivas, ¿vale? Y añadía unas cualidades terciarias que para el tema que tratamos hoy no son importantes, pero lo que venía a decir es que una cualidad terciaria sería algo así como la capacidad de una sustancia de influir en otra. Por ejemplo, la capacidad que le atribuimos al Sol de derretir pues un pedazo de cera, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, quedémonos, ya que estamos en plan numismático, quedémonos con el tema este de que hay cualidades que son más bien objetivas y cualidades que son subjetivas, ¿vale? Pues bueno, el esfuerzo de Sanaulla y de Jarabo en su catalogación de las monedas de los Austrias, fijaos que versa un poco sobre esto, ¿no? Sobre el buscar criterios que sean objetivos,
¿de acuerdo? Por ejemplo, si en una moneda, pues la leyenda acaba en una letra o en otra. Si en un determinado lugar hay un punto o dos puntos, ¿vale? O sea, ese tipo de consideraciones que son medibles, que son matematizables, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, fijaos que, digamos, más allá de que, digamos, en la conversación Sanahuja pues diga que la historia es o no es una ciencia, fijaos el esfuerzo porque lo sea, o porque sea una ciencia lo más rigurosa posible, ¿vale? Tanto la historia como la numismática, ¿vale? Yo entiendo que lo que hace Sanahuja sobre todo pues es numismática, ¿no? Porque el tema principal sobre el que tratan sus estudios, ¿no? Juntamente elaborados con Jarabo, ¿vale? Pues sobre todo versan sobre monedas, ¿de acuerdo? Pero fijaos en esto, o sea, realmente lo que puede sacar provecho de un estudio y hacerlo lo más serio posible, pues es ese intento de objetividad, ¿de acuerdo? Y nosotros, en la medida en que, más allá que simples coleccionistas, pues intentemos conocer las cosas, pues tenemos que basarnos en esos criterios que sean matematizables, que sean objetivos, que con independencia del observador, pues no sean discutibles. O sea, si hay 3 puntos, pues excepto que uno tenga serios problemas de vista, pues tendrá que aceptar que hay ese número de puntos, ¿de acuerdo? O sea, la cuestión sería un poco esta, ¿no? No entrar en esas consideraciones como el cuento ese de la niña que entra en la casa de los ositos, ¿no? Y entonces se encuentra unas sopas, y hay unas sopas ahí que son calientes, otras que son tebias y otras que son frías, ¿no? O sea, no tenemos que entrar en esos criterios subjetivos de si la sopa está caliente, tebia o templada, digamos, o fría, ¿vale? Porque entonces no es muy probable que esos numismáticos no se pongan de acuerdo, ¿de acuerdo? Bueno, y hay otro detalle que pienso que también tiene cierto interés un especial interés, al menos para mí, ¿de acuerdo? En esa entrevista, ¿vale? Que le hizo Rubén de Fabulis in Tempore a Xavier Sanahuja, que es el tema, digamos, de poner precios, ¿vale? Comentó Sanahuja que eso pues le valió una cierta cancelación, ¿de acuerdo? Eso yo creo que también vale la pena reseñarlo, ¿vale? O sea, él nos está admitiendo que el hecho de poner precios hace que en ámbitos académicos no sea bien visto por ciertas personas, ¿vale? Por tanto, el tema de que existe la cancelación y de que ciertos sectores académicos, no digo todos, pero ciertos sectores académicos vean con recelo, supongo que por temas y dogmas patrimoniales, el tema de que las monedas puedan ser compradas o vendidas, monedas, digamos, antiguas, ¿no? Con siglos de antigüedad, pues que eso le haya valido, digamos, una cierta omisión, una cierta no mención de estos meritorios libros, catálogos, ¿vale? Pues bueno, refuerza un poco las tesis que durante mucho tiempo pues yo he ido comentando, ¿no? También más gente, ¿no? De que, bueno, que hay que estar alerta un poco porque, bueno, sí que es verdad que hay gente que se esfuerza en que el coleccionismo no exista, ¿vale? Y Sanahuja, pues yo creo que es un ejemplo genial porque al mismo tiempo que investiga y que incluso él pues reconoce o piensa que la numismática está vinculadísima a la historia, pues no deja de ser un coleccionista, lo dice en público, defiende el coleccionismo, incluso en sus libros, digamos, de investigación, coloca precios para que los coleccionistas pues digamos, puedan coleccionar mejor, con más comodidad, ¿vale? Y él defendía el hecho de poner precios ya no solamente como un homenaje al coleccionismo, sino también porque es un indicativo relativamente objetivo de... Esto es casi una contradicción, es un oxímoron, pero bueno, digamos, relativamente objetivo de la rareza de ciertas piezas. ¿De acuerdo? Yo recuerdo, por ejemplo, libros editados por la Sociedad Catalana de Estudis Numismàtics que lo que hacen es establecen algo así como
unos intervalos en los que te dicen, mira, pues si es común quiere decir que hay no sé cuántas piezas. Si es escasa, que hay no sé cuántas. Si dice que es rara o doble rara o triple rara, pues tantas. O incluso establecen grados adicionales de rareza. R1, R3, R9, ¿vale? Entonces tú buscas allí y dices, vale, R9, R7, y dices, mira, de estas, me lo invento, ¿eh? Mira, de estas, pues solo hay, más o menos han calculado que deben conservarse unas 300, o solo unas 30, o menos de 10, etcétera, ¿no? Vale, es una manera de hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, claro, luego, ah, en el mercadeo, porque las monedas se compran y se venden, se ha hecho toda la vida y se seguirá haciendo, ¿vale? Haya las leyes que haya, pues, claro, ¿cuánto puede valer eso, no? Entonces, pues bueno, en vez de poner grados de rareza, pues pusieron precios y un poco eso ya sirve como grado de rareza. O sea, si tú ves que un tipo de moneda se está vendiendo a 100 euros y entonces ves que hay una que le han puesto un precio de 300, pues evidentemente ya sabes que esa fecha, esa ceca, pues es más rara y que es más escasa. Entonces, eso ya también es un indicativo y medianamente objetivo, ¿no? O sea, ¿de dónde salen los precios? Bueno, pues los precios salen de lo que ellos calculan que se va comprando y vendiendo, pues en ese ejemplar, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, ya no hablamos de simple experiencia personal. O sea, pues si se van mirando, por ejemplo, los remates de las subastas, por ejemplo, pues ahí tú ya ves por qué cantidades, por qué cifras, pues se venden esas monedas, ¿no? Entonces es también un criterio, digamos, objetivo, ¿no? O sea, es un poco la media de lo que ellos ven que suele costar esa variante, esa moneda, ¿de acuerdo? Pero quedaos con el tema, ¿eh? O sea, el hecho de poner precios puede suponer una cancelación, o sea, una especie de olvido voluntario, de una no mención voluntaria de ciertas obras que pueden ser muy meritorias, simplemente por el hecho de que hay precios y que hay sectores que consideran que las monedas no deben ser coleccionadas, que todas deben estar en manos de investigadores y custodiadas por el Estado en almacenes, ¿vale? Gigantescos, pues donde allí cada 50 años aparezca un investigador y revise un poco qué hay por allí para sacar alguna conclusión, ¿de acuerdo? O sea, alguna especie pues de tesis doctoral o alguna cosa de estas, ¿vale? Y ya para acabar, solo quiero que recordéis una imagen que para mí es muy ilustrativa, ¿vale? No sé si recordaréis el final o un pequeño spoiler, lo siento. El final de En busca del arca perdida, la primera de las películas de Indiana Jones, y es la siguiente, y es que cuando recuperan el arca de la alianza, que digamos que formaría parte del patrimonio, ¿vale? De algún país concreto, pues lo que ocurre con el arca de la alianza es que acaba olvidada y perdida en un gigantesco almacén lleno de cajas de madera. No sé si recordaréis la imagen, si no, buscadla porque es tremenda. Y allí queda, olvidada, ¿vale? Entre miles y miles de otras cajas, ¿eh? Y esto es lo que sucede con muchas piezas, ¿vale? Entonces, pues bueno, a defender un poco la decisión de Sanahuja de haber puesto, bueno, de Sanahuja y de Jarabo, de haber puesto precios a cada una de las monedas o cada una de las variantes, porque en el fondo, ¿quién estudia las monedas? ¿Quién va a ver las exposiciones de las monedas? ¿Quién compra los libros que tienen que ver con monedas? Pues no los interesados en la historia en general, sino los interesados en las monedas. ¿Y quién se interesa por las monedas? Pues se interesan por las monedas los coleccionistas, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya distraído un poco con esas consideraciones, digamos, metodológicas de la ciencia, de la historia, de la numismática y también por esta un poco reflexión final sobre ese sector existente, o sea, real, que trabaja, que maquina, que está ahí
hurgando, a ver cómo puede complicar las cosas al coleccionismo, y un poco pues que todo sea público, exclusivamente público, y que resida pues en museos, en catacumbas patrimoniales, donde solo los sacerdotes del conocimiento pues puedan acceder, supongo que con complicados permisos burocráticos, a esas sacrosantas piezas numismáticas. Pues bueno, un saludo y hasta la próxima.